Perfecto, podemos comenzar entonces. Hoy día se han fundamentalmente elementos refutativos. Vamos a trabajar con distintas estrategias de choque de cámaras, pero también vamos a trabajar con estrategias que no son refutativas para poder enfrentarnos a los argumentos. Porque recordemos, el objetivo de un debate no tiene que ver con que el otro equipo no tenga absolutamente nada. Tiene que ver con que yo demuestre que mi caso es comparativamente mejor. ¿Cómo hago eso? Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver análisis y formas de hacerlo a través de choques directos, es decir, de mi caso es mejor porque el tuyo no existe, pero también vamos a ver estrategias que buscan no anular la argumentación contraria, sino que aprovecharse de ella, anular su nivel de impacto o ponderarlas para decir como, mira, me da lo mismo que tu caso esté súper bien construido, súper cookie, una estrellita, 2 galletas y un abrazo de regalo, pero no aporta para el debate y por ende voy a seguir ganando yo. Esas son las líneas generales, pero también vamos a analizar cómo juzgar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esa es la clase. Vamos a hacer escenario y vamos a retrotraernos a mis mayores traumas de la vida. Fabián, tu discurso fue excelente, muy buenas refutaciones, pero como no probaste una mierda, quedas cuarto lugar. Y yo pero si las refutaciones están ahí, tienen valor, y las cosas no lo tienen. La respuesta es sí lo tienen. Vamos a analizar cómo se evalúan las refutaciones, qué implicancias tienen para la adjudicación y también cómo medirlas bien, porque siempre está el caso contrario, que uno tiene un excelente argumento, súper bien construido, viene una cámara contra y dice no, y el panel dijo no, listo, es refutadísimo el argumento. Tampoco tiene sentido. Vamos a evaluar cómo estas cosas se hacen bien, para que las personas juezas que están aquí pues sean bien, o para que las personas debatientes que están aquí sepan cómo se debe juzgar una refutación o elementos similares para con el objetivo de también construirlas bien y hacer el debate en un lugar significativamente más feliz y violento. Vayamos entonces, 4 objetivos generales: reconocer estrategias de refutación de mecanismos, reconocer estrategias para refutación de impactos, analizar el concepto de simetría, ponderación y cambio de valor moral, y por último entender diferentes formas de reconstrucción. Adicionalmente a eso vamos a hablar de jueceo, pero eso va a estar integrado en todo lo demás, y por último, en la parte final, ejercicios y formas prácticas de practicar refutaciones cuando no quiero hacer un debate completo de 1 hora, porque realmente es flojera que esté 1 hora en la vida. Con eso entonces vamos a comenzar. Antes de eso, material previo al taller. ¿Cuáles son las 2 grandes preguntas que tiene que responder un argumento? Relevancia. ¿Por qué es verdad y por qué es importante? Se demoraron más de medio segundo en responder eso me parece ofensivo, que lo vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Vamos a retroceder. ¿Cuáles son las 2 preguntas que tiene que responder un argumento? ¿Por qué es verdad y por qué es importante? ¿Por qué es verdad y por qué es importante? Son los 2 factores que prueban. Un argumento tiene que ser verdadero para que tenga validez en el debate, porque yo no me siento persuadido por las cosas falsas. Y un argumento tiene que ser relevante, porque, pues, a ver, si yo pruebo que para ir a comer a McDonald's es que las sillas son de verdad ultra mega bonitas, o sea, ok, pero a nadie le importa el momento de comer si la silla es bonita o no, porque estoy sentándome y no comiéndomela. En razón de eso, necesitamos que el argumento tenga algún tipo de relevancia dentro de la situación. Y en razón de lo mismo, esas son las 2 preguntas que buscamos responder a contrario cuando refutamos directamente un argumento. ¿Por qué la afirmación el argumento no es verdad? O ¿por qué el argumento no es importante? ¿Hay alguna que tenga más validez que la otra? Es decir, ¿hay una estrategia que tenga más valor o más fuerza? No. Ambas son igual de importantes. Si yo elimino la validez si yo elimino los mecanismos del argumento, este cae. Pero si elimino los impactos, este también cae. Son 2 formas distintas de llegar a exactamente lo mismo, que es que el argumento pierda validez en el debate. Hay estrategias que pueden ser mejores de manera contextual en base a sus conocimientos o sus habilidades, pero ambas son igual de válidas porque ambas terminan en el mismo resultado, pero el argumento pierde peso en el debate. ¿Y esto por qué es importante? Porque recordemos, lo importante al momento de debatir, al momento de enfrentarme al otro, no es que su argumento quede en el piso necesariamente, simplemente ganar en la comparativa, da lo mismo cómo le esté ganando. Con eso entonces vamos a partir con lo primero, mecanismos. Sabemos muy bien, por teoría argumentativa, que claramente aquí ya todos somos expertos en argumentación, que los mecanismos son la forma de probar la plausibilidad de los argumentos, ¿cierto? Y existen en la generalidad 2 tipos de mecanismos. Los mecanismos que se basan en la información y la evidencia empírica y los mecanismos que se basan en la construcción lógica de la realidad, ¿cierto? La primera es esta típica lista del supermercado de varios motivos por los cuales lo que yo digo es cierto y empiezo a explicar cómo la realidad tiene elementos que prueban mi afirmación, ¿cierto? Puedo probar que Estados Unidos es capitalista en razón de las normativas que tiene, los tratados internacionales con los que maneja, que es dirigente económico y político a nivel mundial respecto al libre mercado, que ha hecho guerra en distintos estados para poner el objetivo de comprobar ese tipo de cosas y charla. O sea, tengo mecanismos de evidencia empírica que permiten probar mi afirmación. Y también puedo probar lo mismo desde elementos lógicos, es decir, más allá de... más allá de
de la evidencia real, puedo comprobar mi argumentación a través de elementos como lógicamente lo que yo digo tiene sentido, ¿cierto? Yo no tengo idea, por ejemplo, cómo piensan los individuos en el momento de tomar decisiones en momentos de crisis, pero lo que sí sé es que puedo razonablemente asumir su comportamiento. Por ejemplo, clásica argumentación de tiempo de crisis, las personas afirman que la gente ahorra. ¿Cómo razono que la gente ahorra? ¿Por qué? Porque como están en una situación de inestabilidad, no saben si en el futuro van a tener trabajo, entonces razonablemente tienen un incentivo de asegurar el futuro y por ende no gastan el dinero que tienen, sino que lo mantienen el más tiempo posible sin gastar porque no saben si en el futuro van a tener trabajo, las cosas van a estar más caras, van a tener necesidades urgentes y en razón de eso hay un incentivo fuerte de los individuos a ahorrar. No tengo evidencias para probar eso. Uno, yo no soy economista. Dos, porque yo no sé nada de economía. Y tres, porque tampoco en debate hemos sacado un informe de no, mire, para en España entre 2008 y 2020 no hay forma de hacer esto, no es académico, gracias a Dios. Y en razón de eso lo que yo hago es demostrar a nivel lógico. Entendiendo las dos formas de mecanización, hacemos el trabajo inverso y con eso refutamos mecanismos. Lo primero es la prueba, presentar evidencia que puede la falsedad de la información contraria. Es decir, yo busco tomar, si la persona ha mecanizado con ciertos elementos de la realidad, yo busco demostrar dos cosas distintas para poder refutar esto. La primera es la presentación de evidencia que anule la evidencia contraria, es decir, panel. Alta de gobierno afirma que pasa tal situación, yo voy a presentar múltiples evidencias que demuestren que esto no es cierto. Y por ende, en cierto sentido, estoy argumentando lo contrario. Más allá de responder directamente, estoy argumentando el elemento contrario. Es decir, pruebo que la contrapartida lógica es la real. Eso es la primera forma. Ya vamos a explicar cómo contraponerla cuando tenemos choques de afirmaciones. Pues la segunda, que es la más directa, es simplemente explicar por qué los mecanismos presentados por el otro lado son mentiras. Más allá de presentar evidencia contraria que afirme la afirmación contraria, lo que yo hago es tomar los mecanismos del otro lado y decir que esos mecanismos son simplemente fuera de la realidad. Es decir, no son parte de la realidad. Hagamos un ejemplo práctico. Voy a hacer una afirmación que es evidentemente falsa para que el ejercicio sea fácil de seguir. Si yo quiero probar que Estados Unidos es comunista, yo podría traer mecanismos como, por ejemplo, uno, que fueron aliados con Rusia dentro de la Guerra Fría. Dos, que en la actualidad tienen grandes relaciones internacionales con países como China, Corea del Norte, justamente en razón de su trabajo ideológico. Tres, que Estados Unidos sistemáticamente ha hecho apoyos a Cuba para la formación de la revolución. Puras cosas que todos sabemos, espero que sean mentiras, ¿cierto? Si bien esta información es lo suficientemente falsa como para que algún votante que me haya informado la pueda anular, vamos a hacer el ejercicio de que no, de que esto es suficientemente no absurdo como para que un juez diga, me encanta. Y por él lo pueda comprar. ¿Cómo refutamos ese tipo de cosas? Presentando, aquí hay dos formas. Uno es lo que decía antes, presentación de evidencia contraria. Bueno, esto es ridículo. Evidencia que muestra que Estados Unidos es capitalista. Tiene elementos de mercado constantes, son los dirigentes del programa comercial del Banco Mundial, hacen tratados internacionales con todo el mundo para liberalizarlos y shala. Presentar mecanismos contrarios. La otra forma es anular los elementos de mecanización. Primer mecanismo de primer gobierno, Estados Unidos y Rusia y Unión Soviética fueron súper amigos. Justo por eso había una crisis nuclear en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos donde se apuntaban misiles, porque como son súper amigos, evidentemente estaban a punto de matarse, como todos los mejores amigos del mundo. Pues eso no tiene ningún sentido. Claramente no eran amigos y por eso estaban en guerra. Dos, tienen una gran relación con China y Corea del Norte, por eso hay una guerra comercial con Corea del Norte, por eso, con China y por eso Corea del Norte está bloqueadísimo de absolutamente todo, porque claramente son BFF y lo que yo hago como Estado protector es decir, como quiero cuidarte tanto, te voy a bloquear económicamente para que nadie te haga nada. No tiene sentido, evidentemente se odian. Y tercero, los superapoyos con Cuba. Tanto es el apoyo con Cuba que incentiva que la gente se vaya de Cuba, que lo tiene bloqueadísimo, que literalmente tiene casi que el ejército apuntando a Cuba todo el rato por si le da la cosa y quiere disparar así. Evidentemente, BFF. Claramente eso no es cierto, la realidad demuestra que las afirmaciones contrarias son mentiras. Y por ende, la afirmación cae a contrario. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Cuál de los dos tiene más fuerza? Porque las dos son formas iniciales a nivel de evidencia de refutar la afirmación contraria. Y aquí la respuesta es, depende de lo que ustedes manejen. Si ustedes saben que la información es falsa contraria, vayan y ataquen esa información y la destruyen. Si ustedes no saben si la afirmación contraria si los mecanismos son falsos, pero reconocen que la afirmación es falsa y tienen razones para pensar eso, presentan la contraria. Si saben las dos, van de golpe con ambas. Si tienen muchísimo tiempo, se dedican a pasear por encima del argumento y pisotearlo 500 veces para que la contraparte no pueda hacer nada con él. Es decir, cómo enfrentar los mecanismos es muy dependiente del tiempo, de la estrategia y del conocimiento que ustedes manejen. Pero noten, hasta aquí partimos con elementos de evidencia. Que la pregunta es, ok, Fabián, pero hay temas de los que yo no sé nada. ¿Qué hago? O sea, yo voy a comprarme todo lo que me digan porque
Yo qué sé si la cuestión es verdad o falsa, qué sé yo de economía, de Casa Fiscal del Sur o cómo funciona el Banco Central de Groenlandia, onda, no tengo idea, no tengo razones para pensar que lo que me está diciendo es verdad o mentira. ¿Qué pasa si yo no sé cómo funciona el Banco de Chicago, cierto, Marce? Como cosas así que yo digo, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? Sí, después les cuento por qué eso es chistoso. Justamente es chistoso, de hecho, por el análisis siguiente. Yo no tengo que saber nada para poder aplicar razonabilidad. Yo no tengo que tener necesariamente conocimiento específico para entender más o menos cómo funciona el mundo. Y ahí es la gracia del análisis lógico de probar que los mecanismos son poco razonables. Yo ahí lo que hago no es decir, mira, esto es empíricamente mentira, la contraparte literalmente se leyó la anti-Wikipedia, sino que es poco razonable asumir que este tipo de cosas son verdad. ¿Y cómo pruebo la poco razonabilidad? De dos grandes formas. La primera está asociada a demostrar cómo es poco probable que los comportamientos sean así. ¿Qué incentivos tienen realmente las personas a comportarse como dice la gente? Vayamos al ejemplo que había dado antes, que está asociado a esta idea de ahorrar. Vale, ¿por qué es poco razonable que el comportamiento de la gente sea simplemente de ahorrar dinero? Uno, porque si estamos en crisis, probablemente la gente tenga necesidades hoy. Es decir, si yo tengo riesgo de trabajo, si yo hoy día hay una situación económica peligrosa, tengo muchos problemas en la actualidad que hacen que yo gaste dinero. Pero segundo, porque la gente sabe cómo se comportan las personas en crisis. ¿Qué pasó en la crisis del COVID? ¿O qué pasó en las crisis en las crisis sociales fuertes como las de Venezuela en los inicios? Hubo desabastecimiento inmediato. Entonces, yo sé que no va a haber cosas, lo primero que voy a hacer es intentar comprar cosas. ¿Por qué? Porque tengo temor de que mañana no haya productos en los cuales yo pueda estar, pero tercero, porque reconozco la necesidad, porque muchas veces tengo miedo a cosas que sabemos que pasan, o ni siquiera sabemos qué pasa, porque la gente le tiene temor a cosas como la inflación, y que puede que el dinero que guardo hoy día mañana no tenga mucho valor, pues no tengo tanto incentivo ahora en guardarlo, porque las razones de comportamiento no me apuntan a eso, es decir, vale, yo no sé quizá en algún país lejano de la realidad la gente ahorra, pero lo razonable a nivel de comportamiento humano es lo que estamos pensando nosotros, es decir, presento razones lógicas para asumir lo falso. Ahora, ante su pregunta potencialmente de Fabián, ¿cuál es? ¿Ahora o no ahora? No sé qué hace la gente cuando está en crisis. Yo debato, así sobreviví mi crisis económica y social. Y luego le robo dinero a usted haciendo talleres. No sé. Se llama invertir, no es invertir. Entonces, ser tu propio jefe. Esto es pensamiento de tiburón. No vivan de debate, no se vive bien. Pero bueno, pero en segundo lugar, lo que yo hago también es analizar lógicamente por qué, esa es una forma de hacerlo. Vamos a trabajar otros ejemplos de cosas un poquito más complejas. Vamos a ocupar el ejemplo traumático de Marce y Chicago. Round Robin 2021. Era una moción económica que claramente nadie sabía nada. Alta de gobierno, Marce y Tito presentan un caso significativamente técnico respecto a cómo funcionaba el banco de Chicago, creo que era, o de Detroit, o de inserte ciudad irrelevante de Estados Unidos. Y lo que nosotros hacemos en alta de lo que estábamos hablando fue literalmente analizar lógicamente la situación y dijimos, mire, el banco que presenta alta de gobierno se presenta de una manera tan particular que es poco probable que el resto de los bancos tengan este tipo de comportamientos o hagan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son situaciones significativamente riesgosas. Y luego, y esto es una cosa importante, muchas veces los equipos, sobre todo cuando saben mucho, mecanizan con ejemplos demasiado particulares. El problema de los ejemplos demasiado particulares es que son esos, demasiado particulares, cuesta mucho analogarnos a la realidad. Y uno se puede pseudo aprovechar de eso, es decir, mire, maybe Detroit o Chicago o San Francisco, lo que sea, funciona así, no hay razones para asumir que el resto de los elementos funciona así, y lo probable es que el resto de los elementos no funciona así a través de explicaciones lógicas de la realidad. Y con eso entonces jugar a los ejemplos específicos no se dan. Y aquí salimos un poquito outside del taller de refutaciones y entramos al taller de argumentación. Cuando sabemos mucho de los contenidos es peligroso tener ejemplos demasiado específicos, porque uno, las cámaras no lo van a entender, pero eso importa poco, el panel va a quedar así. Es benditodísimo lo que dijo. Yo claramente sé cómo funciona el Banco Central de Singapur. Onda, esto me pareció súper analogable. No les van a entender absolutamente nada. Se los digo en serio. Si yo he visto a gente que es literalmente magíster en las temáticas que están debatiendo y que han perdido, justamente porque son tan técnicos los conocimientos que tienen que no saben cómo abordarlos. Aquí nuevamente, estrategia de duplas. Esto lo vamos a ver más tarde, pero no importa, voy a adelantarme a mí mismo. Trabajen como el que sabe mucho le explica al que no sabe nada, y el que no sabe nada tiene un rol activo de no entendí nada, por favor explícamelo más lento para empezar a hacer elementos más generalizables dentro de la ronda y dentro del debate. ¿Ok? Volvamos aquí, volvemos a refutaciones, no nos saltemos nuestros propios talleres. Tenemos entonces dos formas de refutar mecanizaciones, pero aquí tenemos un problema. Este es un clásico problema de debate que es
el primer gobierno dice es que el banco funciona así, primera oposición dice no, es que el banco funciona así, y el panel dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a matar? ¿Cómo sé cuál es real y cuál no? Si los dos me han dicho exactamente la misma cantidad de información para robarlo, es decir, aquí alguien está mintiendo, no tengo idea quién. ¿Qué hago? ¿Cómo pruebo? Y aquí como debatientes, ¿cómo probamos? Y esto es tanto refutativo como argumentativo. ¿Cómo probamos que en el choque de veracidad lo que yo digo tiene más sentido que lo que dice el otro? Mi consejo aquí está asociado porque lista de supermercados podemos hacer todos. Yo me puedo parar y decir, no, pero es que en Groenlandia, no, pero es que en Suecia, no, pero es que en Singapur, no, pero es que en Jamaica, y así podemos estar toda la tarde. Tirando países, va a llegar un punto donde ninguno de los dos va a hacer lo que está diciendo, va a decir país al azar, como empezar a tener países, como jugar a la cultura chupística, el primero que repite pierde, y vamos a estar todos muertos. Pero la forma más práctica de hacer eso, ¿sabes lo que es cultura chupística, cierto? No. Después les explico lo que es porque no lo voy a hacer grabado en clase, porque es un juego de alcohol. No beban, niños, alcohol. Tomarse está mal, tomar con moderación es bueno. Inserte comercial del toma bien. ¿Cómo pruebo entonces si tenemos un montón de afirmaciones? Vamos a salirnos de ese escenario particular y vamos a ver cómo esa realidad configura otras realidades del mundo, ¿ok? Y cómo se interactúa con otras cosas de la realidad. Vayamos a lo que nosotros estamos explicando. Alta de Gobierno afirma que Estados Unidos es un país súper neoliberal, Alta Oposición plantea que no, que es un país que ha estado significativamente más moderado en la actualidad y que ahora está como con una socialdemocracia, ¿sabes? Ambos empiezan a tener afirmaciones, no, es que Joe Biden hizo este programa, no, es que Kamala Harris dijo esto otro, no, es que la Corte Suprema, no, es que el Senado, no, es que no sé qué. Y nos empezamos a jugar a nivel interno de Estados Unidos a ver cómo funciona. Una buena estrategia de esto es salirse de Estados Unidos un poco, ver otros elementos de la realidad y cómo conjugan con esto. Vale. Vamos a analizar efectos indirectos de los elementos neoliberales de Estados Unidos. Si Estados Unidos no fuera neoliberal, es poco probable dos cosas. Uno, que tenga la cantidad de tratados abiertos que tienen en el resto del mundo, que tiene un montón, pero en segundo, como noten cómo en la realidad, en el mundo, en el status quo actual, por ejemplo, Latinoamérica, eso para los españoles no tiene poco sentido, pero bueno, aprendamos a vivir en el tercer mundo por cada segundo. Latinoamérica es significativamente dependiente de las políticas estadounidenses, y no solo eso, sino que Estados Unidos ha constantemente influido en Latinoamérica para tener políticas de constante neoliberalización, desde las políticas de los 60 de liberaciones agrarias hasta la aplicación de la dictadura latinoamericana un poquito más adelante como la dictadura argentina o chilena. Razonablemente, miren, estas cosas sabemos que las hizo Estados Unidos, todo el mundo sabe que las hizo Estados Unidos. ¿Dónde tiene más sentido que Estados Unidos haya hecho esto? ¿En un mundo donde Estados Unidos tenga comportamientos socialdemócratas, donde creemos en el Estado pseudocontrolador con programas sociales fuertes, o donde creemos en Estados Unidos que es más neoliberal, que cree fuertemente en el privado como ente? Tiene significativamente más sentido que estas cosas que sabemos que son de la realidad pasen con la caracterización de neoliberalismo. ¿Por qué? Porque si no fuera neoliberal, ¿por qué estaría expandiendo el neoliberalismo en el mundo? Es como decir que China va a estar así expandiendo capitalismo por todas partes porque es súper comunista, no tiene sentido. Entonces, otros elementos de la realidad que reconocemos como verdaderos, que son parte de nuestra historia y es muy difícil de contradecir porque son parte de la información, solo tienen sentido con una de las dos caracterizaciones. Y como el mundo no funciona como globos separados, sino que las causas y efectos están todas interconectadas, todo tiene que tener sentido. Son las gracias del mundo, y unas gracias de la historia, unas gracias de toda la moderación social. Que todo tiene que tener sentido en conjunto. No puede haber una cosa que esté flotando en el éter sola y que no tenga conexión con el resto de la realidad, porque las interconexiones no permiten esa desconexión con la realidad. Y por ende, si solo una de las dos explica otras cosas de la realidad separadas e indirectas, entonces esa es la real. ¿Se entienden? Esa es una muy buena estrategia por dos motivos. Uno, porque salimos de la discusión de lista de supermercado y por ende dejamos de empezar a pelear quién tiene más datos. Pero segundo, porque va a ser más difícil para los equipos que están deliberadamente mintiendo o sin saberlo están mintiendo, justificar otros elementos de la realidad con su caracterización, porque van a tener que empezar a inventarse otras cosas. Y en alguna de esas van a caer en que es una cosa evidentemente mentira, o que es una cosa que es evidente que el panel sabe y puede reconocer como votante no informado que no es cierta, o simplemente no van a tener la capacidad de hacerlo. Él no puede hacer fuera de eso. Eso es falta de respeto. En mi universidad, cuando alguien llegaba tarde, lo echaban por la ventana. No, pero yo tenía profesores que cerrar la puerta con llave, era súper peligroso. Y sobre todo en Chile, un país de terremoto, estaban todos así como de, bueno, nos vamos a morir. Estamos en la universidad. Entonces, ¿entendemos cómo hacer este tipo de elementos?
Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hasta ahora vamos en modo debatiente. En modo debatiente hemos aprendido, en primera, hicimos teoría de la argumentación, porque para entender refutaciones hay que entender las argumentaciones respecto a formas de mecanizar, y vimos cómo refutar ambas, ¿cierto? La primera asociada a la falsedad, la segunda asociada a los elementos racionales, y en tercero vimos cómo chocar ante dos encuadres contradictorios. Vamos a ponernos en modo jueces por 10 segundos. ¿Cómo hago para entender quién está ganando aquí y quién no cuando yo refuto las afirmaciones? Hay que hacerle... Esto es como un trabajo muy de historiadora, que se nota en mi licenciatura. A mí en la carrera, cuando yo estudié historia, muy bonita carrera, no la estudié, no sé yo de ello, me enseñaron cuando uno analizaba una pintura, uno tenía que hacerle preguntas a la pintura. Uno se tenía que preguntar por qué se ocupan estos colores y no otros, por qué se están mostrando estos elementos de la realidad y cuáles no, qué caracterizaciones no son tan realistas, sobre todo en pinturas más antiguas, por qué se muestran ciertas escenas y no otras, quién está siendo la víctima, quién es el victimario. Esto yo lo vi, no quiero atacar a nadie aquí, pero esto lo vi cuando vi Conquista. Entonces, aquí nos enseñaron cómo pintaban los europeos a la población indígena, pero también al revés, como las pinturas de la población indígena americana pintaban a los españoles. Se mostraba ahí la misma realidad de dos visiones completamente separadas, ¿cierto? De quién era el civilizado, de quién era la barbarie, de quién era el bueno, de quién era el malo, qué hechos específicos se mostraban, etc. Entonces uno le hacía preguntas a la pintura. Grandes clases, la pasé muy bien, sobre todo la parte de genocidio. Bueno, entonces, yo no dije eso. Lo que uno tiene que hacer es preguntarle cosas a la argumentación que se está presentando y a la refutación que ha sido encontrada. Las personas juezas, es súper importante cuando escuchen refutaciones a los mecanismos, se cuestionen varias cosas. Primero, ¿es suficiente la información presentada para que se me dio, por ejemplo, el primer punto de evidencia para atacar la afirmación contraria? De ahí la respuesta nunca puede ser abstracta, la respuesta siempre es comparativa. El panel tiene que comparar. El equipo que argumentó me presentó estas evidencias. El panel, o sea, la contraparte me presentó estas otras. ¿Son estas otras suficientes para poner en duda esta afirmación? ¿Son razones suficientes para demostrar la falsedad? ¿O son razones suficientes para demostrar la parcial falsedad? Vamos a analizar las tres y lo que implica la adjudicación. La primera es la puesta en duda, es decir, que yo tengo dudas respecto a si esto es verdad o no. ¿Qué implica eso con el argumento? ¿El argumento está muerto? No. El argumento pierde persuasión. Que al compararlo con otro más certero, yo puedo ocupar eso como un criterio de evaluación. Es decir, mira, el argumento del primer gobierno, si bien tenía mecanismos, fue puesto en duda por primera ocasión porque había mecanismos contrarios suficientes para no saber si esto es efectivamente así o no en todos los escenarios. Es decir, me cuesta entender la plausibilidad de esta línea porque sé que quizá pueda pasar con los mecanismos de gobierno, pero los mecanismos de oposición me hace pensar que también puede no pasar. Entonces, no sé hasta qué punto esto se va a materializar. A contraposición, en el lado de la alta de oposición tengo argumentos que son significativamente más certeros y por ende tengo un criterio de certeza. El impacto pesa mucho más porque sé que va a pasar, ¿cierto? Es un primer punto. Un segundo punto es que yo simplemente anule el argumento. Alta de oposición es un excelente trabajo refutativo al probarme que la afirmación del primer gobierno no tiene ni pie ni cabeza, no es parte de la realidad, pero es un argumento que en la comparativa tiene cero peso porque es falso, se ha demostrado falso dentro del debate. Y lo tercero es el... ¿Qué dije? ¿Se me olvidó? Parcial falsedad. Gracias. Georgina me suena que mi estudiante favorito. Que claro. Parcial falsedad, que es decir, miren, primera oposición ha demostrado que cierta parte de la argumentación del primer gobierno es falsa y la otra no, la otra se mantiene completamente probada. Y esa se mantiene en la comparativa, pero es lo mismo que dudas, ¿o no? Anda como algo está así, algo no es lo mismo. La diferencia entre duda y parcialidad es que la duda como que dualiza el argumento completo, es decir, como yo tengo dudas en general de si ese impacto se prueba. Cuando yo tengo refutaciones parciales, yo tengo que ciertas líneas, por ejemplo, algunos de los impactos no se dan, pero otros se mantienen completos. Entonces esos tienen un peso más fuerte en la comparativa porque son cosas que siguen probadas en la magnitud en que han sido probadas por el otro equipo para entregarse. ¿Se entiende? Tenemos entonces tres potenciales resultados de aquí: el hecho de que yo tenga dudas del argumento, el hecho de que tenga elementos parciales, el hecho de que el argumento quede completamente destruido o el hecho de que quede mitigado. ¿Qué significa un argumento que quede mitigado? Lo vamos a ver un poquito más tarde, porque es una palabra tricky y la gente no sabe muy bien cómo ocupar. Entonces tenemos toda una parte para eso, creo. Si no está, es que no se actualizó el PPT. ¿Hay alguna duda entonces respecto a cómo refutar mecanismos? ¿No? A mí me gusta que mis estudiantes respondan. ¿Hay alguna duda sobre mecanismos? No. Que claro, muy bueno para reírse de mis chistes, pero para responder no, saber los chistes, ¿cierto? ¿Hasta aquí la tengo? Las 11 creo. Hasta vamos, estamos por el otro lado. Refutación de impactos. A diferencia de
la mecanización, yo cuando refuto impacto no busco probar necesariamente que, no me voy a la veracidad o la falsedad de la afirmación, porque eso es mecanismo, sino que los impactos son los elementos de relevancia del caso, ¿cierto? Sabemos teoría de impacto, lo que yo busco probar es que mi situación aporta en distintos actores y ya. Tres formas en las cuales nosotros refutamos impactos que son interesantes de medir. La primera es la contradicción del impacto. Contradecir el impacto implica que yo, a través de la misma lógica que ocupa la contraparte, genero un impacto, demuestro que el impacto no va a suceder, sino que sucede uno que es justamente al contrario. Es decir, que sucede una cosa completamente distinta. De estos ejemplos ya di, que era el ejemplo de qué hace la gente con la plata. Esto es una forma de contradicción de impacto, es decir, ante la misma circunstancia de crisis, de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, de tener dudas respecto a la generalidad, yo puedo deducir en primera instancia que la gente ahorra, pero puedo ocupar esos mismos nexos lógicos para demostrar justo lo contrario, que la gente no ahorra, que la gente gasta. Eso es una contradicción de impactos, porque yo lo que estoy diciendo es decir, no es que se dé tu impacto, sino que se da justo lo contrario, es decir, tu argumento, tus mismos razonamientos lógicos prueban el otro elemento. Aquí yo no me meto con los mecanismos, sino que digo, tus mecanismos llegan a la conclusión contraria, es decir, juego con la lógica para probar una afirmación contraria, no tiene mayor explicación, mayor ciencia. Invalidar es algo parecido, pero no tiene que ver con contradecir el impacto, sino que yo asumo que el impacto contrario es verdadero, yo digo, chido tu impacto, pero que con tus mismos mecanismos puedo probar un impacto paralelo que lo anula. Es decir, que hace que la cuestión pase a suma cero, pase a tablas, como si diera ajedrez. Hagamos un ejemplo de esto. Cuando nosotros buscamos, imaginemos una tesis del estilo como de esta casa como artista dejaría de hacer música en su idioma original y pasaría a hacer música en inglés, como artista latino, para que se entienda que pasa de español a inglés, no de inglés a inglés. Como esta casa como artista latino dejaría de hacer su música en su idioma nativo y empezaría a hacer música en inglés. Un argumento muy clásico. ¿Ah? Y yo no, por favor, Bad Bunny. Que no me gusta mucho Bad Bunny. Mátenme ya, pónganme en Twitter si quieren, me da lo mismo. Pero me falta música, falta Morat. Eso, un grupo verdad. Llorar con Morat a las 3 de la mañana, Dios mío, eso es terapéutico. ¿Quién necesita terapia cuando tiene Morat? O sea, diferencia cada O. Sí, evidentemente diferencio cada uno de los coros de O de Morat porque son distintas emociones, me recuerdan a distintas personas y a distintos exnovios. Entonces, con eso claro, después si quieren tomar un café junto a mis traumas emocionales. Porque aquí van a quedar grabados y no gracias. Entonces, algunos están grabados ya. Qué vergüenza, hoy tengo que dejar de hablar de mi vida en debate. Entonces, en la emoción que les decía, un argumento muy clásico a favor está asociado a yo voy a poder agarrar más fans. ¿Por qué? La lógica es muy simple. La gente se siente mucho más vinculada a la música cuando se puede sentir identificada. El primer paso de identificación es el entender. Yo entiendo lo que escucho y como entiendo lo que escucho me siento significativamente más identificado. En razón de eso es muy probable que la nueva música que yo genere nuevos fans, que sean fans del mundo anglosajón, ¿cierto? Entonces pruebo que voy a aumentar mi línea de fans. Si yo ocupo esa misma lógica, tal cual, ¿qué puedo demostrar al contrario? Justamente, ¿por qué? Porque la gente que no sabe inglés, imagínate, dice, uy, ya no me representan, ya no te entiendo. Entonces ya hay pérdida de fans. Tal como dice Ana, ¿cierto? Sí. Tal como dice Ana, esa es la forma de invalidar esa línea argumentativa. Yo te digo, sí, justamente, tienes toda la razón. Razonablemente la gente se siente vinculada con lo que escucha porque lo entiende. Vas a ganar fans anglo, pero vas a perder un montón de fans latinos, porque no van a entender tu nueva música y por ende no te van a seguir escuchando, porque van a preferir a alguien que sí entiendan. Lo que significa que probablemente la suma sea suma cero. Siguiente línea, y aquí empezamos con estrategia. Yo puedo sumar esto a cero, es decir, para lo que sumo lo resto, es decir, no hay razones para pensar que voy a agarrar muchísimos más fans de los que voy a perder. Pero puedo ir un paso más allá, y es hacer que la invalidez no vaya a suma cero, sino que vaya para mi lado. Es mucho más probable que yo pierda fans a que gane. ¿Por qué? Porque los fans nuevos que voy a ganar van a entrar con recelo. ¿Por qué? Porque soy nuevo, porque soy extranjero, porque soy distinto a ellos, no me conocen, no tienen un background conmigo, por ende se van a demorar en entrar a mi música. ¿Cierto? No es una cuestión rápida e inmediata, pero los fans se van a ir muy rápido, porque se van a sentir traicionados, porque sobre todo son latinos, van a decir, no, nos traicionaron, malditos gringos, los odio, arruinan todo, maldito capitalismo, esto es de nuevo la colonización, ay, vayan a robarle el oro a España de nuevo, todo es su culpa. Y vamos a tener que culparlo a ustedes de nuevo, es nuestra terapia también. Háganlo, culpen a España, todo es terapéutico también. Y entonces puedo probar con mucha más facilidad que se van a ir fans de los que van a llegar. Entonces puedo en primera instancia invalidarlo y luego transformar el argumento hacia mi propio lado.
¿Se entiende? Nuevamente, la gracia de esto, yo no toco la lógica, yo solamente toco los impactos, después voy a hacer un poquito estratégico. Tercero, la mitigación. Ahora sí entramos al concepto mágico de debate que decimos siempre. Vamos a mitigar el impacto, la contraparte, las cosas de el impacto ha sido mitigado. ¿Qué significa mitigación? ¿Quién quiere participar en esta clase interactiva? Cuéntame. Sucede lo que tú dices, es verdad, pero lo minimizas. Como sucede, pero el delta es muy bonito. Justamente, la mitigación tiene que ver con la reducción del impacto, o la reducción del delta, o la reducción de la probabilidad. Es decir, como esto o pasa muy poquito si reduzco si mitigo el impacto, o pasa con menos probabilidad si mitigo los mecanismos. ¿Se entiende? Dependiendo de lo que mitigo, qué es lo que se reduce. Y aquí la pregunta es, pero si el argumento igual pasa, ¿qué pérdida de tiempo, no? O sea, como de, logré probar que pasa menos. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué pérdida más grande de tiempo? Todavía me mintió, es un traidor, es un desgraciado, lo odio, es infiel, me detestó, no, que ya lo voy a patear y le voy a dedicar una canción de moral. No. O sea, te pedí que me canción de moral si quieres canción bonita, no de moral. La mitigación tiene un objetivo comparativo, es decir, un argumento con poco impacto puede tener, si yo mitigo el impacto, si este impacto es poco probable o este impacto pasa en situaciones muy particulares, es mucho más fácil de ponderar con otros argumentos de la misma línea lógica. Es distinto comparar, y esto, yo siempre hago la misma metáfora cuando hablo de refutaciones. Ustedes tienen que pensar que debate es como construir castillos de arena. ¿Como nunca han ido a un concurso de castillos de arena? No. Yo tampoco en realidad, saquen de ese que sí y hacen muchas preguntas. Como el debate, o sea, el debate es como construir castillos de arena. La parte propositiva es construir el castillo. La parte refutativa está asociada a atacar el castillo contrario. Yo hacer trampa, le pego al castillo de arena. Yo participo así, yo gané así las nacionales, ¿no es cierto? Pero la mitigación tiene que ver con, incluso aunque yo no destruya el castillo de arena completo, si yo logro destruir ciertas partes, el mío sigue quedando más bonito y en la comparativa es más fácil de comparar mi argumento que el de ellos. Cuando el juez las puertas de los castillos de arena, ¿cierto?, vaya a comparar y una puerta esté toda tallada, preciosa, hermosa, maravillosa, con detalles, y la otra tenga un tremendo manotazo, claro, sí es una puerta, pero en la comparativa la mía tiene más valor. Entonces mitigar sirve para eso, para poder reducir la situación y comparar. Sobre todo, y esto es súper importante porque en debate es poco probable que lleguemos a un punto de poder anular completamente la argumentación contraria. Es muy difícil que yo, a menos que yo sepa mucho del tema y lo objete, es decir, que lo quite de debate por elementos de veracidad, como es muy poco probable que yo logre matarlo. Entonces siempre al final las mitigaciones sirven porque me permiten compararles. De ahí vamos a hablar de estrategias de cómo luego utilizar esos elementos. ¿Cómo se evalúan este tipo de refutaciones? Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer como personas juezas, salimos nuevamente de la tienda y volvemos a las personas juezas, es de qué manera lo que yo hago afecta la argumentación contraria. Es decir, cómo la refutación que presentó el equipo ataca la refutación. Por ejemplo, esta invalidez que se presentó, es decir, este impacto contrario, ¿es suficientemente fuerte como para que anule el impacto, el otro impacto, o simplemente mitiga la situación, así que sea menos fuerte la argumentación? ¿Tengo razones para pensar que una cosa es más importante que la otra? Por ejemplo, al invalidar, yo digo, ok, me probó que se aumentan fans, que se quitan fans, ¿sé quién gana ese punto o son lo mismo? Es decir, la pérdida es 1 a 1, o alguien presentó razones para asumir que al menos va a haber algún delta en su lado y por ende el argumento sigue pasando un poquito para gobierno o fue robado por oposición. Tengo la contradicción es suficientemente fuerte, es decir, el equipo contrario presentó razones suficientes para asumir que los mecanismos prueban la afirmación contraria de la lógica. Es decir, como juez me tengo que preguntar hasta qué punto en primera instancia esa refutación ha sido probada y en segunda instancia cómo afecta. ¿Y por qué cómo ha sido probada? Porque noten, tanto lo primero como lo segundo es probar un argumento nuevo, es probar un impacto adicional en el debate. Contradecir implica yo probar un impacto que contradice y el otro que invalida. Entonces la primera pregunta como personas juezas ¿es ese nuevo impacto suficientemente demostrado? Si tengo razones en el debate para asumir que eso pasa en la realidad, o simplemente el equipo se lo sacó donde quiso y dijo, no, esto pasa así porque por gracias. Entonces tengo que analizar si efectivamente tenemos evidencia suficiente y luego entender de qué manera afectan los argumentos. Vamos a hablar de eso un poquito más cuando tengamos la diapositiva exclusiva para jueces, pero es súper importante y lo voy a adelantar ahora. No hay que jugar a la lógica de 100 a 0. Es decir, ¿entienden el concepto de 100 a 0? O algo está 100% probado o algo está 0% probado. Es decir, que o es 100 o es 0, o es todo o es nada. ¿Nunca han visto esta situación de debate de típico después de es que esta refutación anula completamente el argumento y uno dice, pero hay partes que quedan probadas? No, se anula completamente. O este argumento quedó completamente en pie, pero igual refutaste el impacto. No, se queda completamente en pie. No.
los argumentos son un abanico, esto era claramente parte de la estética, o están en el 100, están en el 0, pueden estar en cualquiera de estos grados, es decir, yo puedo anular un argumento de manera parcial, puedo eliminar la probabilidad de manera grande o de manera muy pequeña, y yo como persona jueza tengo que valorar eso, ambas cosas, tengo que valorar cómo el argumento sigue vivo para poder ponerlo bien en el debate, pero también hasta qué punto se refutó. ¿Por qué? Porque eso puede ser útil, por ejemplo, en la comparativa bancada, es decir, mientras alta de oposición logró refutar el caso de manera marginal, hacia alta de gobierno baja de oposición logró mitigar de manera significativa, y entonces hay una ponderación refutativa que hace que uno tenga mucho más valor que el otro. ¿Se entiende? Entonces, siempre como personas juezas hay que valorar hasta qué punto los argumentos fueron refutados y no asumir la lógica de sincero, a menos que haya razones muy fuertes para pensarlo. Cuando sí es 100, cuando la refutación no hizo nada, es decir, como la refutación quedó así. Tu refutación disparó pero al aire. Y cuando es 0, cuando objeto, es decir, cuando se probó que esto es completamente falso. Entonces ahí el argumento no existe, pero si no, siempre hay matices y hay que reconocer esos matices. Ya me cansé de refutar. Fabián, refutar es una porquería, que flojera tener que atacar al otro, no me cae bien, ¿por qué tengo que estar anulando lo que dice? ¿Por qué tengo que ir a ir contra esos impactos? Pues no, o sea, Fabián, qué desgracia, de verdad, eres una persona malvada, lo único que quieres es que todos nos peleemos entre todos. Estrategias distintas a la refutación que sirven para lo que decíamos al final, tomar los argumentos contrarios, o sea, como permitir que en la comparativa nosotros tengamos más peso. La primera de la que vamos a hablar es fácil, mi palabra favorita en todo el mundo del debate, mis estudiantes, la gente que atió contra mí, lo saben, que es simetría. ¿Quién sabe lo que es algo simétrico? Que pasa en los dos mundos. La simetría, como en las matemáticas, cuando tengo un punto en el punto 1 menos 1, es simétrico ese punto al punto 1, 1. No. Claro que sí, 1, 1 también, 1 menos 1 está aquí, y 1, 1 está aquí, son simétricos del eje X. No sé, yo no sé matemática, no me hagan caso, el punto es que sí, o sea, sí. Sé que el punto 1, 1 y 1 menos 1 son simétricos, y el punto 1, 1 y el punto menos 1, 1 son simétricos, y de hecho el punto 1, 1 y el punto menos 1, menos 1 también son simétricos en la diagonal. Así que todo lo que dijeron que no, van a volver a matemática porque no saben ver un plano cartesiano, de verdad. Qué vergüenza me da. Yo, que sabe de plano. Yo casi reprobo geografía. Bueno, no importa. La simetría consiste en probar que la argumentación que yo estoy presentando pasa de manera idéntica en el lado contrario. Y aquí vamos a intentar matizar. Simétrico es decir que el impacto pasa en ambos lados de la casa solamente. ¿Qué dice sí? Tuvieron miedo. Simetría es decir que el impacto pasa en el otro lado de la casa también. Es decir, tú vas a probar que aquí hay vidas, yo también te creo que aquí salvamos vidas. ¿Eso lo hace simétrico porque por el mismo impacto? No necesariamente. O sea, Depende, o sea, tienes que probar como que el impacto está al mismo grado. ¿Quién será tu profesor? Justamente, la simetría bien hecha no consiste en demostrar simplemente que pasa el impacto en ambos lados de la casa. Aquí tienen crecimiento económico, allá también tengo crecimiento económico. Un real análisis de simetría consiste en probar que pasan las cosas en la misma magnitud o de la misma manera o con diferencias tan mínimas que no tengan mayor diferencia o mayor afectación en la ponderación en la comparativa. Vamos a un ejemplo que no tiene nada que ver con debate para que se entienda la idea. Es simétrico que dos personas crucen la meta al mismo tiempo, de la misma manera y exactamente en las mismas condiciones, o muy muy similares. No sería simétrico si uno cruzó la meta en 1 minuto con 10, super fresh, onda renovadísimo, listo para ir al gimnasio, chalá, a que uno cruzó la misma meta en 1 minuto con 10, a punto de morir, muerto de sudor, con una pierna semirrota y con la ropa media desteñida por el cansancio. ¿Es el mismo resultado? Sí, fue 1 minuto con 10, pero las condiciones en las que se llegó son significativamente distintas. Lo que significa que no es realmente simétrico, porque yo cuando comparo los dos puntos voy a ver diferencias importantes. ¿Qué cosa no sería una diferencia importante? Que uno llegó con la zapatilla medio sucia con barro, como algo que no tenga impacto. O sea, los dos llegaban igual, pero uno llegó un poquito más sucio que el otro. Es una cosa que, ok, es diferente, pues la comparativa tiene cero relevancia, pero es una diferencia de la cual no me importa que exista o que no exista. Pero las cosas más estructurales sí tienen peso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de simetría en debate, clásico debate económico de si necesitamos ganar dinero, entonces voy a crear empresas públicas. Y la otra dice, no, si necesitamos ganar dinero, entonces voy a generar impuestos. Ah, bueno, tenemos el efecto simétrico, en ambos lados de la casa ganamos plata. No puede romper eso. Es decir, no, padre.
En los impuestos, sí, ganamos la misma cantidad de plata, asumiendo que ganamos la misma cantidad de plata, pero a costa de que la gente tenga significativamente menos dinero para poder consumir, para poder tener una vida digna, y bla, bla, bla. Muy libertaria la argumentación, yo creo mucho en los impuestos. Pero aquí hay que ponerse facha de y aquí, o sea, como probar que los impuestos afectan significativamente más la vida de las personas que la creación de una empresa pública, que al contrario, la empresa pública genera, por ejemplo, empleo, genera, por ejemplo, plata que luego, o sea, como genera empleabilidad, que implica más ganancias para la población y para la gente, genera mayor poder nacional en el mercado, por ejemplo, que luego nos pone una posición de poder más grande. Entonces, sí, el resultado final de ganar plata puede ser simétrico, pero las condiciones son diferentes e igual hacen que yo me decante por una y no por la otra. ¿Se entiende? Entonces, un efecto bien hecho de simetría es probar que se llega a la misma situación en exactamente las mismas condiciones. ¿Cuándo pasa eso? Tengo que partir con este abanico porque este es un poquito más duro de mover. Pero, ¿cuándo pasa eso? Primero, pasa cuando los mecanismos para llegar al impacto son idénticos en el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen dependencia en la moción. Esta casa crearía un instituto de... O sea, como si crearía un instituto para niños genios financiado por el Estado. Y en este gobierno digo, voy a tener más niños genios, voy a tener más niños genios. ¿Por qué? Porque ahora como tengo un incentivo para que estos niños se eduquen, entonces estos niños van a poder formarse y ser niños muy cookie. O por eso puede decir panel, el tener más niños genios no es real, es simétrico en el debate. Pero los niños genios no se generan realmente que hay una institución para niños genios, sino que se generan porque nacen genios por elementos de genética o de condiciones ambientales iniciales. Son las mismas las condiciones ambientales iniciales, a menos que el gran colegio de niños genios genere genéticamente niños, la probabilidad de que aumenten niños es absurda, es simétrica la cantidad de niños genios que hay. ¿Por qué? Porque los mecanismos que forman ese impacto no tienen que ver con la emoción, y como no tienen que ver con la emoción, pasan en ambos lados de la casa. ¿Se entiende? Y por ende, los mecanismos son iguales. Lo otro es tener mecanismos diferentes, pero lleguen exactamente al mismo punto, que lleguen exactamente hacia el mismo lugar. Por ejemplo, que yo quiera probar, por ejemplo, tipos de impuestos. Primero, el gobierno quiere probar que teniendo impuestos a la gasolina yo voy a tener, ya me estoy españolizando, pero voy a decirlo en chileno, me da lo mismo que no me entiendan. Si yo pongo impuestos a la benzina, así se dice en Chile, benzina. Claro, ¿por qué? Sí, a la gasolina. Claro. Le decimos por el benceno, exactamente. Es una persona de culto, como que ignorante respecto a cómo funciona la química automotriz. Yo no sé por qué me siguen invitando a hacer cosas, eso es un puro chiste, estuve molestando como iba a contar ya. Pero bueno, dicen que la risa, estos mecanismos de educación de Javier, la risa genera aprendizaje muy fuerte. ¿Por qué? Porque genera aprendizaje significativo, porque valoran el aprendizaje porque se divierten con él y por ende luego obtienen mayor retención. Esto es real, esto no es mentira. Como si yo asocio cosas o elementos positivos con lo que estoy aprendiendo, aprendo más. Está comprobadísimo. Por eso la gente que odia matemáticas de niños luego nunca la aprende. Por eso los profesores que trauman, luego yo nunca aprendí ese contenido más adelante, pero luego el profesor que tenga sea súper bueno, porque como lo asocio cosas negativas, qué loco. La mente fue loca. Entonces, de nada, pues, todos mis chistes son a propósito para que aprendan mejor, digámoslo así. Yo lo aprendí en la carrera, soy profesor, soy titular profesor, créanme lo que digo. Lo que está diciendo. Impuesto a la benzina. Yo puedo probar que a través del impuesto a la benzina puedo conseguir ciertas cosas. Yo no voy a decir, ya, panel, o sea, ok, impuesto a la benzina. Puedo poner ese mismo impuesto en electricidad o puedo poner ese mismo impuesto en gas. ¿Por qué si es simétrico? Uno, porque es el mismo acto impositivo, es decir, puedo ganar la misma cantidad de plata. Dos, porque son cosas que se gastan más o menos en las mismas condiciones, es decir, la gente usa el auto todos los días, la gente usa la electricidad todos los días, puedo poner un poquito menos de impuesto en razón de la cantidad de tiempo que se usa para que sea el mismo resultado. Y la afectación al bolsillo es la misma, porque son cosas que la gente gasta siempre, es decir, la gente siempre usa el auto, o incluso quien usa el auto, si hay más impuesto a la benzina, sube el transporte público también, que lo otro que la gente ocupa, porque también ocupa benzina, ¿cierto? Y electricidad lo mismo, en el mismo impacto, en la misma situación, incluso también en la misma área de transporte, en razón lo mismo es completamente simétrica la ganancia, porque la llegada es la misma y los impactos en los individuos son significativamente similares con situalizas muy pequeñas como para que sea relevante. ¿Se entiende? ¿Cuál es la gracia de tanto la simetría como las dos cosas? Primero vamos a hablar de las comunes. Tanto la refutación de impactos como la simetría tienen una particularidad muy cool, que es que nosotros no tocamos los mecanismos de la gente. ¿Por qué eso es útil a nivel estratégico? Vamos a decir por qué es útil y luego les vamos a enseñar para que no caigan en esos trucos. Porque los equipos estamos muy acostumbrados a que la refutación implique que a mí me tacan la lógica del argumento y la tengo que reponer. Pero cuando a mí me aceptan la lógica del argumento, yo no sé qué hacer. Porque es como de, te acepto tu argumento, pero yo ¿cómo reconstruyo esto? Si me está aceptando la lógica. No sé cómo reconstruir ese tipo de cosas. Entonces ponen en jaque a las personas.
Como es una estrategia muy buena, sobre todo porque luego los equipos se vuelven todos locos y cuando uno crea impactos nuevos de su argumentación, ellos refutan su propio argumento. Fantástico. No hay nada mejor que generar esa situación de caos, porque empiezan a refutar tus mecanismos y dicen, ajá, son los tuyos, zurdo, acabas de matar tu propio caso. Me encanta, sigamos, avancemos en el debate. Entonces es una cuestión de hacking. Ahora, ¿para qué sirve la simetría a nivel particular? ¿Qué gano con hacer una cosa simétrica? Porque, ojo, las simetrías solo simétricas no ganan, yo no gané nada. Yo no tengo ganancia como equipo, porque no gané nada propio. O sea, yo simplemente expliqué que lo suyo también existe. ¿Por qué sirve entonces si no estoy ganando nada? Sirve porque quito peso en la comparativa. Panes, había dos puntos de clase dentro de este debate. ¿Dónde teníamos más ganancia y cuál tenía mejor como proyección internacional? El de la ganancia, ya demostré que es simétrico en el debate. En ambos lados podemos tener la misma ganancia. Por ende, es un punto de clase que en la comparativa pesa significativamente menos que el otro. ¿Por qué? Porque es una cosa que tenemos ambos lados de la casa. Y por ende, ambos tenemos ganancia, 1-1. Luego yo gané el otro, 2-1. Y por ende, gano yo el debate. ¿Por qué? Porque tengo lo exclusivo. Ambos tenemos lo simétrico, pero yo tengo solo lo exclusivo y por ende me permite reducir las cosas con las que me tengo que comparar. No me tengo que comparar con aquello que es simétrico porque ya lo tengo. Y por ende, gano elementos de comparativa. Me ahorro comparaciones. Es decir, para ese argumento ya es simétrico, por ende no me tengo que comparar de por qué el mío le gana al suyo, porque yo también lo tengo. Gracias. Como para eso sirve el objetivo de la simetría. Pero vamos a ir un paso más allá. La simetría, la mejor simetría es la que roba, no es la que simetriza. Es la mentira de las simetrías. No sé por qué me miras como si fuera a pegar. No, porque es cierto. Obvio. Pero la gente tiende a ser poco estratégica y dejar todo igual. Esa soy yo en la vida. La técnica grande de Fabián, esto les voy a enseñar mi técnica. ¿Cómo debatir contra mí? La mejor técnica que yo hago siempre es, voy a hacer que todo sea simétrico en el debate y voy a ganar con un matiz muy irrelevante en un punto absolutamente tangencial. Si todo es simétrico, ese punto tangencial es lo más importante. Esto yo lo hice una vez, les voy a contar una historia. Era el TIPIS, hay un torneo virtual que se organiza en gente de Perú, en una ronda sobre housing, sobre casas. Yo no sabía nada. Entonces, lo que yo hice era una moción como sobre si debería estar prohibida como prohibida una cuestión de compra-venta de como construcciones a largo plazo, una cosa así, ¿no? Como que no se pudiera como esta lógica de promesa de en 20 años vas a tener una casa, una cosa de ese estilo, una cosa muy absurda. Entonces, yo lo que hice literalmente fue simetrizar todo. Yo empecé a explicar cómo todo pasaba en ambos lados de la casa. Es que va a haber como que los casos son caras siempre, los casos son otras cosas. Es que esto es malo porque engañaba a la gente, eso es lo mismo, porque el engaño se da igual porque van a buscar otras formas de estafar a la gente a través de otros mecanismos de compras rápidas. O sea, entonces, literalmente tomé todos los impactos y los simetricé, todos, no quedó nada en ese debate y luego me gasté un minuto en explicar por qué Mirado a la Casa podía construir ciudades satélite. O sea, dije, en Mirado a la Casa tengo más posibilidad de construir ciudades satélite, que son estas ciudades que están como alejadas de las ciudades, que son como una mini ciudad, como en las lejanías, donde como tengo Madrid, hay campo, y de repente hay una mini ciudad, que realmente son como ciudades cerca de la industria, o ciudades como pequeñitas, porque tengo que tratar gente. Entonces, en Mirado a la Casa construyo más ciudades satélites, y expliqué por qué, de que las ciudades satélites siempre tienen que ser a largo plazo, porque son muy difíciles de construir, hay que conectarlas, que luz, que agua, no sé qué. La cuestión es mínima, irrelevante, no tiene ningún sentido. O sea, tenía sentido, era lógico mi argumento, pero era un matiz muy sutil, era un impacto muy secundario. Pero como yo probé que todo lo demás era igual, yo dije, yo era baja de dije, todo en este debate es igual en todos los lados de la casa, lo único que tiene valor es esta cosa que yo reconozco que es relevante, pero que es la única con exclusividad, gano el debate. Y gané. Fue un gran arte. La jueza casi me asesina. Me dijo, te odié con toda mi alma, porque literalmente tomé los puntos más relevantes de la ronda y los expliqué simétricos. A mí me encanta simetrizar, yo lo paso muy bien cuando simetrizo. A mí siempre me dicen que yo popularizé mucho en Latinoamérica la estrategia de simetrizar todo, porque era la que me salía bien. Pero no lo sé bien. No, pues porque yo soy la persona estratégica que enseño mal las cosas para luego que la gente me las robe. No es cierto, pero la gente no lo sabe aplicar, dime. Me acuerdo que en una ronda del cine me tocó contra ti y entonces lo que hiciste fue que fuiste cámara por cámara para poder como ir refutando y al mismo tiempo justificando por qué en tu lado sí podías tener todo eso. Y era algo significativamente parecido a la simetría que estaban usando, pero era como una combinación con simetría, refutación y construcción argumentativa. Y la pregunta que yo tengo es, en ese caso, yo estaba debatiendo, pero si yo estaba pensando, en ese tipo de casos, ¿se debería evaluar como de qué forma? Y si yo estuviera debatiendo, que nunca me diste cómo se gana esa comparativa,
qué tendría que hacer como para poder responder ante eso, porque yo también era, tú eres baja de OPO, yo era baja de gobierno, y tú eres extensionista, y yo venía del látigo de gobierno y no sabía qué hacer, entonces quería como saber ese tipo de situaciones. Hay un meme muy bueno que decía, que era del circuito AMLO hace mucho tiempo, que era, pusieron gente famosa y frases que no tenían nada que ver. Y una de las frases que parecía con Gandhi era como, solo tienes que sacar el caso más fuerte y absurdo del mundo, la contraparte no va a saber lo que lo golpeó y se va a confundir. Eso hago yo con la simetría. ¿Cómo evalúo eso? Lo que decía Omaira, que se adelantó un poco en la casa, pero lo vamos a responder, es ¿qué pasa cuando la gente presenta varias estrategias a la vez? Porque claro, refutar y simetrizar es contradictorio. Porque refutar es decir, esto no pasa, simetrizar es decir, esto pasa en ambos lados. Eso es absolutamente contradictorio. Son estrategias de IMENIS, ¿cierto? De incluso sí. Primero te refuto, pero si el panel considera que mi refutación no existe, que sus mecanismos sí se dan, expliquemos por qué razonablemente, si existen en su lado, también existirían en el mío. ¿Cómo se valora esto? Así, primero lo primero y después lo segundo. Primero evalúo, ¿fue esto refutado bien? Si la respuesta es sí, me quedo con la refutación. Listo, el documento está refutado. Si la respuesta es no, analizo el segundo paso. Ok, ¿la simetrización tiene sentido? ¿Sí o no? Va, sí. Se anula de todas maneras porque se vuelve simétrico. Así se evalúan esas cosas, vas de paso por paso, es decir, desde lo más destructivo a lo menos destructivo. No se evalúa como contradicción, porque no es una de esto pasa y no pasa a la vez, sino que es esto no pasa, pero si llegase a pasar, también pasaría en mi lado. No pasa en mi lado porque no pasa en ninguno, pero si llegase a pasar, la lógica me dice que va a pasar en ambos lados de la casa. Como, entonces es un paso y luego otro. ¿Cómo respondo a ese tipo de cosas? Respondiendo a ambas cuestiones. Y la forma de hacerlo en conjunto es reconstruyendo la refutación y presentando en esa misma reconstrucción elementos de exclusividad. Si paren, la contraparte dice que esto no pasa, voy a dar razones por las cuales sí pasa, y en esos mecanismos decir, y estos mecanismos por los cuales sí pasa, son exclusivos por tal. Entonces, conjunto las dos cosas en la ¿cómo damos vuelta a la simetría? ¿Cierto? Que es lo que Marx se nos dijo, así es como se hace. ¿Cómo se da vuelta a la simetría? La gracia de una simetría es hacer este efecto. Vamos a jugar con mi abanico. Está aquí, en el lado contrario. Yo primero hago esto, está en ambos lados de la casa, y luego me lo robo. ¿Cierto? Y pasa al mío. Lo que yo hago para robarme una simetría es primero explicar por qué las condiciones para que se dé en su lado de la casa son iguales a las mías, pero luego como mi lado de la casa tiene alguna particularidad que hace que yo llegue mejor a la carrera. Entonces primero para mí, yo voy a llegar, Alta de Gobierno llegó a la carrera sin mucho sudor, super fitness y con el pelo super maravilloso. Yo tengo mecanismos para llegar, super fitness, sin sudor y con el pelo super maravilloso, pero adicionalmente a eso tengo una forma de llegar con zapatillas mejores. Entonces, primero simetrizo, es decir, esto no es de ellos, es simétrico, pero en realidad no es simétrico porque mi lado tiene una particularidad que hace que esto pase hacia mi lado y me robo la argumentación. Es una forma de ocupar la simetría como un elemento de robo. ¿Se entiende? Grandes estrategias. ¿Alguna vez me van a debatir? Fijaos lo que escuchan decir, esto es simétrico. Yo lo digo hasta el punto de información, es simétrico, para impulsar la argumentación. Segundo, ponderación. No voy a abordar mucho en eso porque sé que lo vieron en el taller de metadebate. Dime. ¿Qué hago si me simetrizan? No me adelante en la canción, la siguiente diapositiva. Siempre muy aplicado. Muy bien. Ponderaciones. No voy a abordar mucho en ponderaciones porque lo tienen que haber visto en la clase con Mao de metadebate, pero a grandes rasgos, lo vieron en el metadebate, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Pero a grandes rasgos, así, para que tengamos claridad, para que no haya estado en el taller y para que se vea cómo se ocupa con refutaciones, ponderar es una forma de ganar que no implica refutar, porque yo no toco la argumentación contraria, sino que pruebo por qué la mía es mejor. Algún criterio de ponderación lo usaré para mostrar que mi lado de la casa es más significativo, por ende gana mayor validez. No quiero profundizar mucho en eso por temas de tiempo. Vamos a hacer el cambio del valor moral. Esto es una cosa que no sé si se llama así, pero yo la llamo así, así que ahora todo el mundo la va a llamar así. Que tiene que ver con asumir el argumento contrario en su totalidad, excepto en el grado, en el valor moral que este tiene. ¿A qué me refiero con el valor moral? Los argumentos, los impactos, no son relevantes per se, es decir, el hecho de que yo pruebe que esto genera construcción de casas no es per se útil. Es útil en razón de que yo le doy un valor moral. Esto es bueno. ¿Cierto? Por ejemplo, en la moción esta casa como haría tal cosa, y yo no, mira la casa yo no voy a construir más casas. Esto es bueno porque genero entonces mayor vivencia y la gente tiene desarrollo. Es decir, los impactos tienen valor en el debate en razón de que tienen un grado moral positivo o negativo cuando esto pasa en el lado contrario y esto es malo. ¿Cierto? Porque solo pasan cosas, o sea, como esas cosas no suman ni restan porque no generan persuasión. Que yo genere algo en la realidad no genera persuasión. Genera persuasión que yo creo que en mi lado genero cosas positivas y en el lado contrario genero cosas negativas. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Entonces teoría del debate como semi-básica, ¿sí? Las cosas tienen valor, no son su valor moral.
Entonces, lo que yo hago es cambiar el valor moral a la afirmación del contraparte. Decir, mire, panel, estoy demasiado de acuerdo. O sea, esto fijo va a pasar, es completamente exclusivo, pero no es bueno, es malo. Y yo pruebo que y lo que yo hago es cambiar el valor moral de la afirmación de la contraparte. Analicemos la situación. Por ejemplo, ya, la moción de Boric de ayer, donde todo me está mentido, pero bueno, terrible. Cierto, era como esta casa como Boric, en caso del rechazo, preferiría como método del Congreso por sobre método el otro, crear una nueva convención constitucional. Yo puedo decir en gobierno, decir, miren, el Congreso, la gracia que tiene es que va a permitir acuerdos. ¿Por qué? Porque como Congreso, tal como es en la info, está dividido en 50-50, hay una necesidad general de acuerdos. Es probable que estos acuerdos se den y que no es que esté todo detenido, porque a todos les conviene que haya una nueva constitución por el reconocimiento de las grandes protestas sociales de las que se hablaba en la misma info. Entonces el Congreso tiene incentivos también, incluso en la oposición tiene incentivos a entrar a jugar, y por ende va a ser un proceso significativamente más como centrado en la constitución, que va a meternos a todos en bolsa y shala, ¿cierto? Constitución clásica de gobierno. Yo como oposición puedo decir, vale, sí, eso, por favor, subrayen esa cosa de la casa contraria. De verdad, ¿qué argumento más bueno? Esta es la parte de que es un argumento mío, no suyo. Le voy a explicar por qué eso es una cosa problemática. ¿Por qué eso es perjudicialmente malo? Tal como pasa, eso es problemático porque yo como Boric no tengo la intención de que sea una constitución que sea súper neutra, porque yo soy una persona progresista y de izquierda. Lo que me interesa es que la constitución refleje los pensamientos que me sirvan a mí para gobernar y que mantengan mi ideología, porque la que considero a nivel moral que es buena. ¿Cierto? Yo no soy de izquierda porque me bajó la estupidez, sino que, sobre todo porque soy de izquierda lo más inteligente del mundo. Pero eso es mi opinión personal, no reflejo el pensamiento de la universidad. Disclaimer. Pero se reconoce entonces que, ¿cómo se llama esto? Se reconoce que si Boric es una persona de izquierda, lo que le interesa es una constitución que represente sus valores, sus ideales, no los ideales neutros, no tener que conceder necesariamente con la derecha. Entonces, justamente como en la constitución que se forma el gobierno, tal como dice el primer gobierno, es una constitución súper neutra, que va a tener consensos generales, que todos van a tener que estar de acuerdo, es una constitución que yo no quiero. Y por ende es un método que no me interesa mucho más el de oposición. ¿Por qué? Porque la convención constitucional nueva tengo mucha capacidad, tengo capacidad a través de mecanismos del Estado de promover de manera directa o indirecta el candidato de izquierda, puedo hacer, si me puedo poner más malo, puedo hacer intervencionismo político, o apoyar públicamente a ciertos candidatos, ¿cierto? Puedo posicionar a personas como mis ministros, como mis diputados para que queden en la convención constitucional, y puedo tener influencia mientras la constitución se está dando. Como presidente de Chile puedo tener influencia respecto a artículos, proponer cosas yo y encargarme entonces que la cosa vaya mucho más hacia mi lado. Nota que yo no toqué el argumento contrario, no le hice nada. Literalmente lo felicité, le abracé, le di una estrella, le di un premio, el mejor orador del torneo. Le cambio el valor moral. ¿Eso por qué sirve entonces? Porque literalmente lo que hago es hacer el acto más ladrón y más Inglaterra en el Museo Británico del mundo, que es tomarlo y ponerlo en mi lado a la casa, así, ¡oh! Como el Moai, que supuestamente fue donado. Yo amo el Museo Británico, es lo más irónico. Yo adoro el Museo Británico, literalmente es mi lugar feliz, lo amo, es fantástico. Es un robo total, hay que reconocerlo, es una realidad, que todo robado, no importa, es precioso, o sea. Por lo último, tienen bien guardaditos. ¿Dónde están los choros de ustedes? No lo tienen así guardaditos. Si lo tienen así guardaditos, no estaríamos enojados. Dudoso, pero bueno. Me encanta ese chiste de eso en España. Un día me la he cortado. No importaba, vale la pena. No voy a no entender nada. Bueno, el asilo político en la embajada de Inglaterra, no importa. Entonces. Ay, es tan ridículo. Se entiende que lo que se hace entonces con eso es literalmente probar el caso, o sea, como asumir el caso y probarlo, es una muy buena estrategia. ¿Cómo hago eso? Analizando el valor moral. Nosotros muchas veces afirmamos que las cosas son buenas o malas porque sí, como que se nos ocurre porque decimos, listo, impacto. Jugar con eso, porque esto sería tan positivo, no tiene más sentido que esto sea malo, que tenga afectaciones que sean potencialmente perjudiciales, y con eso robar el valor moral y por ende dar vuelta completamente a la argumentación. ¿Qué hemos visto hasta aquí entonces? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hemos visto cómo refutar elementos de mecanismo, cómo refutar elementos de impacto, pues también hemos visto estrategias que no tocan la argumentación contraria, es decir, que la mantienen ahí, pero la simetrizan, la hacen simétrica o la roban, la ponderan o le cambian el valor moral. Es decir, no toco la argumentación, sino que estructuro mi forma de ganar en el caso contrario desde otras estrategias que no son tan refutativas porque no son ataques directos. Dígame. Es que cuando lo explicas tú parece muy fácil y como que sale genial y todo el rollo, pero eso luego no es verdad. O sea, por mucho que yo salgo a lo mejor del ático, intento, yo que sé, hacer estas cosas
y cómo le transmito yo al panel que lo que yo estoy haciendo es impactante o relevante en el debate. O sea, una vez que ya has hecho todas estas cosas, ¿cómo te diriges para que tome relevancia en el debate? Porque yo no sé hacerlo. Vamos a hablar de cómo... Déjame ver que sí, bueno. Perfecto. Vamos a hablar de cómo explicar una refutación para que el panel le quede clara. O una refutación en una lista de estrategias. Primer paso. Estos son 4 pasitos. Son 5, pero hay uno que no me gusta tanto. Como que tenía más sentido en otros formatos. Así que yo ocupo 4. 4 pasitos. Paso 1. Citar o parafrasear a la contraparte. Es decir, ¿qué es lo que estoy refutando? Panel, la carga contraria dice tal cosa. No hay más exceso. Segundo, explicitar el error. ¿A qué me refiero con explicitar el error o explicitar la estrategia que voy a usar? Panel, esto es mentira. O panel, esto es simétrico. Esto en realidad no es bueno, es malo. Esto lo voy a ponderar con esto otro. Esto, es decir, tomo y justifico y le digo al panel, voy a hacer esto con la afirmación contraria. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no simplemente llegar y entrar? 2 motivos. Y aquí vamos a tener una premisa, que más que no me vea, pero siempre hay que partir en la vida de que la gente panelista y la gente jueza, o sea, panelista no de que es panel no principal, sino que la gente panelista en el sentido de personas juezas, son imbéciles. Esa es su premisa matriz. Más está de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. Siempre tienen que partir de esa idea, tienen que partir de la premisa y, o sea, es lo que le decía también a un equipo dándole feedback. Uno el debate se prepara para dos, es distinto para lo que yo me preparo y lo que yo espero. Yo me preparo para enfrentarme a los mejores equipos contra el peor panel y yo espero enfrentarme a los peores equipos con el mejor panel. Pero yo me preparo cuando yo en una sala y digo, estos equipos le van a hacer todo excelente y el panel va a hacer lo que quiera con la información que le voy a entregar. Va a ser cualquier estupidez. Esa es mi forma de prepararme. Entonces, la forma de evitar situaciones de caos es siendo explícito en lo que voy a hacer, para que el panel después no se confunda, no diga, no, pero es que no entendí lo que estabas intentando. Pero el segundo, porque eso permite guiar al panel, sabe a dónde voy. Entonces, las explicaciones que empieza a dar después, él ya sabe la meta. Y como ya sabe la meta, puede guiarse solo hacia dónde estoy yendo. Es más fácil que me siga, porque sabe dónde estoy, sabe dónde está el final del camino. Tercer paso es la explicación. Es decir, ok, vale, esto es simétrico. ¿Por qué es simétrico? Esto es simétrico porque los mecanismos para probar esto no son dependientes de la emoción, sino que son elementos neutros del debate, se basan en caracterizaciones neutras que pasan acá y allá, por ejemplo, lo de los niños genios, en su lado la casa es azaroso, en mi lado la casa es azaroso, la no construcción o sí construcción de un edificio que los críe no hace que estos nazcan más o menos, no hay razón para pensar eso, simétrico, ¿cierto? Ese es el tercer paso. Cuarto paso, ¿por qué esto es importante para el debate? Panel, esto es importante para el debate porque me permite a mí como persona, porque estoy atacando una argumentación contraria. Este elemento que es importante desde el punto de Crash, por ejemplo, del primer gobierno, que supuestamente probaba que el mundo era mejor porque había los niños que es simétrico, por ende no tiene valor en la comparativa con mi equipo y por ende me permite mayor facilidad para compararme con otros puntos que haré después de la ponderación. Entonces yo explico por qué lo que estoy haciendo es importante. Entonces 4 pasos. Yo cito, yo explicito, yo explico, yo impacto. ¿Se entiende? Ahora, al final del taller hay ejercicios prácticos para practicar esto. Porque todo esto es pura práctica. Cuando yo era... hace muchísimo tiempo. No importa cuánto. Cuando yo era recién novato y estaba aprendiendo de la televisión, estaba muy mal. Muy mal. A mí me da miedo. Mi capitán de ese momento siempre ponía en los primeros roles porque era como... Fabián, tiene las relaciones que horrible, como que solo disparas y no se entiende hacia dónde vas. Y yo avancé, practiqué, y yo luego me volví el refutador de mi equipo. Yo ya tenía escolar, por eso era como el rol objetivo. Me volví el refutador del equipo porque practiqué mucho eso. Y fue como de, aprendiste, ahora eres muy bueno en esto y puedes empezar a hacerlo. Y así, uno va practicando las técnicas. Al inicio de la simetría, cuando yo no sé a qué le saqué eso. Como yo en algún lado lo escuché y solo lo adapté y lo empecé a modificar y empecé a jugar con él. Pero al inicio me salía muy mal. Para mí era como, no, todo es simétrico y nunca probaba mucho. Y luego ejercité el ejercicio, y luego empecé a transformarlo en robar argumentaciones. Y empecé como a aterrizar sobre la simetría y ya, pues eso es como, creo que es bastante asumible por el circuito que soy como el rey de la simetría del circuito, porque como es la estrategia que mejor manejo, que mejor me sale y que lo haciendo lo mismo, es muy difícil simetrizarme a mí, porque como los manejo con mucha sutileza, cuando los equipos intentan simetrizarme a mí, o sea, los rompo, los destruyo, como es como de, o sea, acabas de hacer la peor idea que pudiste haber hecho, que es intentar simetrizar la regla de la simetrización. Una vez lo dije así de explícito a un equipo, fue muy chistoso. Le dije, acaba de cometer el peor error de tu vida. Y solo por eso voy a simetrizar todo lo que acabas de decir en todos los sentidos de la palabra. Oh, qué gran. Eso fue en un debate. De hecho, debatí con Marx esa ronda. Eso fue en un debate del Toolmasters. Gran debate, se pasó bien. Entonces es pura práctica. Entonces vamos a enseñar técnicas de práctica para que se hagan estas cosas. ¿Ok? El dolor de espalda. Con reconstrucción de argumentos.
Cuando me refutan los mecanismos, hay una que es común a todos, que es la segunda. Vamos a partir con eso. La refutación refutar las respuestas consiste simplemente en tomar la refutación que se me presentó, esto aplica para las primeras dos, la de impacto de mecanismos, y tratarla con un argumento y refutarla. Vale, primera posición afirma tal cosa, porque esto no es cierto. Shalá, aplico cualquiera de las ecuaciones que hemos visto y refuto la refutación. ¿Esto por qué reconcilie lógicamente? Si tengo A, el que me dice no A, y yo anulo ese no A quedado bien. Por lógica del verbo, ¿cierto? Esto aplica mucho también en debates más grandes. Cámara alta de gobierno prueba una idea, alta de la oposición la refuta, baja gobierno la reconstruye, baja gobierno se lleva el punto y ganan bajar. En ese punto de caso. Puede partir igual, pero en ese punto de caso yo. No hay más ciencia que eso. Vayamos a las nuevas. Me refutaron los mecanismos. Es que Fabián tenía razón. O sea, tenían razón. ¿Qué hago? Si de verdad, o sea, me probaron lógicamente que mis mecanismos eran X, ¿de qué hago? ¿Me tiro un puente? No. Como lo que hago es presentar nuevos mecanismos, es reconstruir el argumento a través de nuevas explicaciones argumentativas, nuevos elementos lógicos que me permitan desarrollar la idea, que me permitan probarla, no hay más ciencia que eso. ¿Qué pasa cuando me anulan los...? Dime. ¿Desde el látigo habría como presentar nuevos mecanismos si me lo refutaron o solo podría como eliminar ese no A? Voy a cederle la pregunta a la látigo del equipo, Marce Gómez. Cuando me refutan mecanismos, soy extensión de gobierno, como me refutan los mecanismos, la pregunta es, ¿puedo presentar nuevos mecanismos en el látigo para reconstruir el argumento? Sí, pero primero, o sea, lo más estratégico para mí sería responder a las refutaciones, o sea, efectivamente, parte del esfuerzo del látigo tiene que ser responder no solo a la construcción, sino responder a las refutaciones que se presentan, para, incluso si hay una mitigación, que sea una mitigación muy pequeña y explicar por qué no es suficiente para tirar las mecanizaciones que ya dio Fabián, pero puedes presentar mecanismos nuevos. Y yo siempre recomendaría ser muy claro con que es una facultad del látigo. Como esto ya estaba suficientemente explicado con los mecanismos que dio Fabián, pero por si no les convencen, voy a presentar nuevos mecanismos como el manual me permite hacer. Por eso Marce es la látigo del equipo, aunque me odie sistemáticamente por eso. ¿Qué extensión es mi favorita? Toda la mía también, y alguien tenía que ceder, y pues Marce me quiere más, entonces cedió. Pero yo cedí en altas y ahora yo hago primeros en altas. Sí. Eso es porque no preparo, pero... Es que yo no hago, los preps me aburren mucho, entonces con Marce digo, no, chismeamos 15 minutos, y Marce me dice, ok, pero tú abres, y yo, bueno, yo abro. Sí. Tercero, ruptura de simetrías. De la misma manera, esto es lo mismo que robarse la simetría, es ruptura de la simetría. Es decir, es que esto es simétrico por tal y tal mecanismo. No, paremos un poco, o sea, no. Diferencias estructurales entre la forma en la que digo de Sura y del mío, 1, 2, 3, 4, no es simétrico, hay diferencias suficientemente grandes. ¿Cómo hago notar al panel que son diferencias grandes? Porque son diferencias que cambian el resultado al final. Es decir, aunque yo llegue a lo mismo, hace que tenga más efectos o menos efectos positivos, hace que llegue a más o menos gente, hace que sea más o menos rápido. Es decir, algún valor que haga que el impacto se modifique en un sentido que importe, yo creo que eso sucede y por ende la simetría no está. Vale, maybe ellos tengan el mismo punto que nosotros, pero si nosotros lo tenemos más rápido y es una cosa que reconoce que es deseable, mejor tenerla más rápido. Cuarto, nuevas ponderaciones. Ponderación a ponderación, es decir, no hay más ciencia de responder a la ponderación. Bla. Último punto, la revaluación moral. No sé si se dice así tampoco. Lo de valor moral, no sé si se llama así, lo de revaluación moral tampoco se llama así, pero ahora, como yo lo dije aquí y todos ustedes me quieren mucho, van a replicar para que luego todo el mundo lo diga así, el que digo distinto sea el raro yo. La revaluación moral consiste en, si me cambiaron el valor moral, yo lo vuelvo a cambiar. Volvamos al ejemplo de Wallis, para hacerlo muy gráfico. Vale, a ver. Primera cuestión dice, no, es que Wallis tiene una lógica de izquierda, etc. Varios motivos por los que esto no es cierto y que Wallis que combina una constitución neutra. Uno, elemento de no quedar como un dictador de izquierda, literalmente lo comparan cada 10 segundos con Hugo Chávez, como si hacemos una comparación, si hacemos una constitución que sea significativamente izquierda, es la oportunidad perfecta para que la derecha se lo coma vivo, para que la derecha y la oposición lo ataquen hasta por donde no puedan, es que está haciendo la transformación de Chile, es que la revolución, es que es el nuevo Allende, es que no sé qué, y no, y vamos a caer en la pobreza y la inflación, y el peso chileno se va a ir más a la mierda de lo que ya está, y sale, o sea, como razonablemente es una forma de decir que eso es problemático para el gobierno. Dos, porque genera tremenda inestabilidad política. La derecha, si tiene una constitución de izquierda, va a ser la peor opositora del mundo, no va a pasarme ningún proyecto de ley.
porque como de ya tengo bases constitucionales para hacer lo que yo quiera, van a decir de aquí en el Congreso no se avanza, pero ni por si acaso en nada. Entonces no puedo gobernar, no tengo gobernanza de ningún tipo. Y tercero, porque yo puedo ser de izquierda, pero reconozco el valor democrático, por eso fui en contra de mi propio partido, estaba en Infoslight, para hacer el proceso constituyente. Porque no me importa tanto el valor de mi partido, de mi movimiento, me importa que se haga un proceso que sea democrático. Y por ende no es tan real que tengas interés en decir de eso. Lo que la oposición dice que es malo, es bueno, no le crean, están locos, chaval. Revaluación moral, ¿se entiende? ¿Con eso claro? Personas jueces. Evaluación de respuestas. Varias cosas que vamos a ver aquí. Primero, no se debe asumir las respuestas son 0 0, si ya lo hablamos, ¿cierto? Siempre hay que ver el matiz en que las cosas han sido refutadas, la implicancia de eso. Segundo, es súper importante cuando realizamos refutaciones, primero hacer una pregunta de ¿esta argumentación tenía blindaje? ¿Qué es el blindaje, Fabián? Es una gran pregunta yo mismo. El blindaje consiste fundamentalmente en si el argumento tenía respuestas preventivas a esas refutaciones en la construcción argumentativa. Es decir, si yo al construir el argumento había elementos que permitían ya como responder a esa refutación que fue presentada para ver si efectivamente el argumento queda o no. Porque muchas veces hay blindaje. Esto es sobre todo importante en los cruces. Por segunda posición, responde al primer gobierno, hay blindaje en los argumentos del primer gobierno que permiten mitigar o anular el análisis refutativo. Segundo, es súper importante analizar qué tan probadas están las respuestas. No es llegar y afirmar, esto es mentira, o esto no es cierto, o esto es simétrico, o esto es no. La cuestión se explica y se justifica, y se mide como si se midiera un argumento. Nosotros no somos más flexibles ante la probabilidad de una refutación de la que lo somos ante la probabilidad de un argumento. Se prueban en el mismo nivel. ¿Por qué? Esto es teoría de la refutación. Porque las refutaciones son argumentos refutativos, pero son argumentos porque prueban cosas. La diferencia entre probar esto se da y esto no se da no existe. Es exactamente lo mismo. En razón de lo mismo, se mide con exactamente el mismo peritaje. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas jueces son mucho más flexibles a las refutaciones. Es como de, bueno, ya, sí, refutado. No. Misma lupa que le pongo a la argumentación, misma lupa que le pongo a la refutación. Tercero, cuarto, analizar quién ha probado mejor su construcción del mundo. Cuando tenemos contradicciones, cuando tenemos análisis de simetría versus análisis de desimetría, cuando tenemos análisis de cambio de valor moral, es importante analizar las construcciones argumentativas que están presentes. Y no solo en esta argumentación, eso es súper importante, los casos son globales, lo que significa que yo puedo justificar mis cosas en otros puntos. Quizá en ese argumento particular no proveo una exclusividad del argumento, pero en una caracterización ya estaba presentado un valor distintorio que hace... ¿Distintorio una palabra? No importa. Distintivo, lo que sea, como en razón de que hace que la situación no sea simétrica. Entonces, ¿quién construyó en global mejor el mundo para hacer las cosas? Último punto, analizar las implicancias, y esto es importante. Muchas veces decimos, bueno, el argumento fue refutado. ¿Qué implica esa refutación para el caso? ¿Refutó un elemento central? ¿Refutó algo tangencial? ¿Es una cosa que aporta o que no aporta? Yo puedo refutar 98% del caso de alguien, pero si no refute el elemento central, puedo perder igual. Porque este juego no es el que refuta más gana. Este juego es comparativo de debate. ¿Quién gana la comparativa entre dos cámaras? Entonces tengo que analizar las implicancias de esa refutación. ¿Ok? Y yo puedo votar, de verdad, todos los argumentos menos uno, y ese argumento puede ser ganar otro tipo. Entonces es súper importante medir bien. Y eso para estrategia refutativa también. ¿Qué estamos refutando? El argumento chocolate, que no tiene ninguna relevancia en la métrica, o los argumentos centrales. Concentrémonos en los argumentos centrales, los argumentos chocolate con C, lo que importa. Y lo último importante, las refutaciones prueban cosas. Las refutaciones son probatorias, están probando elementos. Se consideran no solo cuando los veo en los choques, son material de extensión. Yo refutando cosas puedo estar probando elementos de mi lado con más valor que los elementos argumentativos de mi propio caso, de mi cámara alta. Como en razón de eso, las refutaciones al probar cosas tienen que ser consideradas. Cuando una persona jueza escucha una refutación construida de manera decente, la pregunta es ¿qué está probando? ¿Está probando algo aparte de la refutación? No, sí, mira, está probando este efecto. Yo puedo ganar a través de ese tipo de cosas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Resumen rápido, vamos a volver a los objetivos. Reconocimos estrategias para la refutación de mecanismos, reconocimos estrategias para la refutación de impactos, analizamos los conceptos de simetría, ponderación y cambio de valor moral, entendimos las diferentes formas de reconstrucción, analizamos también cómo un juez tiene que hacerlo. Vayamos a la última parte del taller. Ejercicios. 5 ejercicios que yo recomiendo para practicar refutaciones, reconstrucciones y análisis. Primero, refutación de discursos grabados y análisis y comparación. Existen una infinitud de debates grabados de distintos niveles, canales donde los podemos encontrar.
Polimnia Academia de Jueces graba casi todos sus entrenamientos, para no decir todos, están un montón de debates, hubo un periodo de tiempo, fueron como 2 meses, una conversación de teníamos 4 debates semanales, todos grabados. Busquen Polimnia Academia de Jueces, jueces con Z. ¿Cuál es esta con Z? J-U-E-Z-E-S, es la forma neutra, es la forma inclusiva de decir jueces. Puedes repetirlo por fin. Polimnia Academia de Jueces. Está también en la página de Instagram del mismo campamento, porque hicimos una colaboración. Ahí están un montón de debates grabados. Pongan alguno, están las mociones ahí, pongan alguno que sea bueno, pueden verlo porque están los speaker points también, y escuchen un discurso y solo se concentran en responder, y después pueden ver el siguiente discurso, cómo respondió dentro del debate esos puntos. Mira, refutaciones que eran las mismas que yo, otras que eran mejores, otras que eran peores, y empezar a comparar. En Polimnia hay un montón de debates, un montón de finales grabadas. Uno busca como final debate 2020, 2021, 2022. Están casi todas las finales de los torneos del circuito hispanohablante que fueron virtuales. O sea, casi todas se graban, ¿cierto? Grandes finales como busquen finales de torneos importantes, finales del TODI, finales del Chido, finales del TRD, los torneos grandes. Busquen la página del Round Robin hispanohablante en España, sí, gran torneo. Los torneos que son como invitacionales tienen finales buenas casi todas están grabadas. El mismo Round Robin tiene un montón de videos de alto nivel ahí grabados para que puedan hacer estos ejercicios. Escuchan un discurso, lo responden, pueden hacerlo individual o con su dupla. Aquí el punto no es dar un discurso después, es simplemente, ok, ¿cómo responderíamos a otro argumento? Y en dupla decir, podemos hacer esto, mira, esta práctica puede ser mejor, luego comparar. Lo mismo puede hacer, segundo, tortura a través de puntos de información. Mis estudiantes ya manejan esto porque es muy divertido. Esto se hace más en grupo, sociedad de debate. Somos sociedad de debate, le damos una moción a una persona y prepara su prep time normal, pero tiene un discurso de tiempo ilimitado, no tiene 7 minutos, sino que tiene simplemente tiempo que complete el discurso. ¿Por qué? Porque la gracia es que toda la sala lo bombardea a puntos de información y que tenga que responder muchos. Yo lo que hacía era 7. 10, no me acuerdo cuánto le hacía responder. Le hacía responder un montón, de los cuales como 4 o 5 eran míos, como forzosamente, y no los soltaba hasta que respondieran todos. Y eso aquí implica, ¿qué mejoramos ahí? La persona que está al frente mejora reconstrucción rápida y mejora adaptación porque recibe un montón de inputs. Y el resto del debate, el resto de la sala, rápidamente forma de refutar porque tengo que forzosamente hacer puntos de información. Entonces ahí se puede hacer un reto de todos por lo menos hacemos 2, todos por lo menos hacemos 1. Y evaluar estrategias de qué es lo que tengo que responder y cómo lo respondo. ¿Ok? Como el discurso no tiene tiempo límite, la idea es que la persona que esté recibiendo los puntos no los corte, a menos que ya hablen media hora. Pero porque no hay tiempo limitado, la gracia es por eso no hay tiempo, porque son tantos puntos de información que no se da el discurso en cierre. El discurso, me acuerdo en nuestro caso eran 10, incluso 15 minutos de discurso, porque había un montón de puntos de información que adaptaban todas las cosas. Muy útil para mejorar velocidad refutativa. Tercero, 7 capas de refutación. Toman un argumento que van a escuchar grabado, que hace su compañero, lo refutan, 7 es un número de la sala, 5 veces, 6 veces, 7 veces. ¿Cómo reprobaríamos que los mecanismos son falsos? ¿Cómo probaríamos que los mecanismos a nivel lógico no se dan? ¿Cómo intentaríamos invalidar estos mecanismos? ¿Cómo le cambiamos el valor moral? ¿Cómo respondemos a los distintos análisis que se están presentando? O sea, múltiples refutaciones. Luego, ¿qué hago con eso? Intentar jerarquizarlos con su dupla o con la sociedad. Ok, ¿cuál es la respuesta más estratégica, de más estratégica, menos estratégica? Y ahí empezar a saber bien, porque primero tienen que aprender a refutar, y de muchos niveles, y luego empezar a ver cuáles son las más estratégicas caso a caso, empezar a hacer análisis y también cuáles les salen mejor, cuáles les salen más naturales. Este tipo de ejercicios va a permitir que ustedes sepan qué refutaciones son más rápidas para ustedes. Yo soy significativamente más rápido, por ejemplo, en responder a través de elementos de simetría, por ejemplo, que lo que soy a través de ponderaciones. A mí me cuesta hacer ese tipo de análisis, pero la simetría me salen así. O, por ejemplo, yo soy muy bueno para hacer los juegos lógicos a nivel de respuesta. Yo soy muy bueno en decir, a ver, aquí no, como que la conclusión no me calza, como que la conclusión no se da. Entonces, me es mucho más rápido que, por ejemplo, invalidar impactos. A mí me cuesta invalidar impactos porque implica mucha construcción argumentativa para mí. Entonces, pero ahí ustedes pueden ir experimentando cuál es el más natural y luego desarrollar esas ideas para que luego se vuelvan los expertos en ese tipo de cosas. 1, 2, 3, 4. 4, enfrentamiento directo. Esto no es un 1 contra 1. Esto es, ustedes se paran con su dupla. Uno parte con un argumento, refutación, reconstrucción, refutación, reconstrucción, refutación, reconstrucción, hasta que no den más. O sea, solo en el mismo argumento, no se pasa a otras ideas. Es solo un argumento que se refute, se reconstruye, se refute, se reconstruye en distintos niveles, en distintas capas. Y así luego se invierten. El que reconstruye refute, el que refute reconstruye. Como para así hacer ejercicios de solo un punto, a ver hasta qué punto pueden llegar y hasta cuánto sostienen, porque eso es práctica rápida también. Último punto, comparación de respuestas. Yo y mi dupla por separado vemos el mismo argumento, el mismo caso, distintas respuestas.
y comparamos las respuestas que presentamos y ahí analizamos cuáles son más estratégicas, cómo se te ocurrió esto, que no se me ocurrió, mira, esta análisis, y se conversa y se hace un análisis retrospectivo. ¿Qué vimos en todo el taller entonces? Cómo mitigar, o sea, cómo responder a mecanismos, cómo responder impactos, distintas formas de análisis refutativo que no son una refutación directa, cómo reconstruir, cómo evaluar, ejercicios de práctica. Mi nombre es Fabián, fue un gusto dar este taller, muchas gracias.